el siguiente video, ustedes podrán presenciar diferentes problemáticas acerca del Amazonas, pero antes de esto, presentaré una breve introducción acerca de lo que es el Amazonas. El Amazonas es uno de los 32 departamentos alrededor de la República de Colombia. Es el departamento colombiano más grande en cuanto a extensión territorial y se compone en su totalidad de territorio de la selva amazónica. Sus fronteras son con el departamento del Caquetá, Vaupés y Putumayo por el norte, y en el sur se encuentran las fronteras con Brasil y Perú. El Amazonas cubre unos 109.665 kilómetros cuadrados de superficie, muy parecido al espacio que ocupa Cuba. El departamento consiste principalmente de una extensa llanura, que tiene varios relieves de poca altura. También constituida por varios ríos, aparte del río Amazonas, que son el río Caquetá, el río Putumayo y el río Papores. Igualmente, se encuentran varios parques naturales nacionales donde se puede encontrar en este departamento. Sin olvidar los grupos étnicos que resistieron después de la conquista hasta el día de hoy, como los ticuna, los huitotos, los yaguas, los cocoma, los yucunas, los mirañas, los matapiés, los boras y los muinanes. A continuación, verán diferentes problemáticas alrededor del Amazonas. Para poder hablar de problemáticas en la Amazonía es necesario saber cuál es el significado de problemática y en qué divisiones están presentes en nuestro caso. Una problemática es un determinado asunto o una cuestión que requiere de una solución. En el caso del Amazonas lo vamos a dividir en problemáticas económicas, sociales y ambientales. Se evidencia que existe una problemática que afecta a cada uno de los sectores. Esta es la falta de presencia del Estado en el territorio amazónico. Esto hace referencia a la falta del ejército de entidades que regulen el sano desarrollo y o progreso de este departamento, entre otros. Problemáticas económicas. Se evidencia la doble moral de las empresas. Esto hace referencia a cómo ellas hacen campañas acerca de cuidar los recursos y dicen darle un beneficio a la comunidad, pero lo que realmente hacen es acabar con los recursos de esta. Se ve cómo la economía de la región amazónica se divide en lo que generan las grandes multinacionales y lo que pasa con las comunidades allí presentes. Se evidencia cómo claramente la economía de las empresas aumenta mientras las comunidades de ahí deben conformarse con recursos que tengan a la mano para fácil consumo. Problemáticas sociales. Se evidencia un problema de aculturación hacia las sociedades indígenas allí presentes. Esto es una problemática puesto que las comunidades indígenas están sufriendo lo que sus ancestros sufrieron en la época de la colonia. Al decir esto hago referencia a una pérdida de las costumbres por un agente externo, el cual impone su cultura a la cultura acá presente. Problemáticas ambientales. Según distintos autores, se evidencia cómo diariamente son taladas aproximadamente un área que representaría 60 canchas de fútbol, lo cual está generando un gran problema no solo para la flora allí presente, sino también para la fauna y genera un problema de deforestación. Gracias. Bueno, a continuación vamos a mostrar unas entrevistas que se le realizaron a diferentes personas de diferente género, edad y nacionalidad, y esta entrevista se basó en 4 preguntas. La primera de ellas es qué conocían ellos del Amazonas. La segunda es en qué países se encuentra el Amazonas. La tercera es las problemáticas que ellos pueden ver en el Amazonas, y la cuarta es todas las soluciones que ellos pueden encontrarle a dichos problemas. ¿Qué sabes de la Amazonía? La Amazonía pues es una selva tropical, selva virgen, que en este momento enfrenta muchos problemas de deforestación, tiene una gran cantidad de biodiversidad, es el pulmón del mundo, tiene el río más grande del mundo, eh, es la selva, según entiendo, es bosque tropical. No sé cuántos kilómetros cuadrados tiene. ¿En dónde se encuentra la Amazonía? L'Amazonie englobe plusieurs pays, La Amazonía engloba varios países: dont la Colombie, Colombia, le Pérou, Perú, la Bolivie, Bolivia, le Venezuela, Venezuela, qu'est-ce que j'ai dit, le Brésil, Brasil, je sais plus ce que j'ai dit, l'Équateur, Ecuador. Bien. ¿Cuáles son sus problemáticas? Es que los cazadores matan animalitos y entonces los capturan y los matan. Entonces lo tienen para comer. Como siempre, el problema más grande que tiene el Amazonas es el hombre. El hombre ha comenzado a deforestar y a terminar con la vegetación y por consiguiente con los animales.
¿Qué propones para solucionar estas problemáticas? El Estado debe empezar a tomar medidas que vayan a favor pues, de proteger el medio ambiente, de cuidar los ecosistemas, de prohibir todo eso que tiene que ver con la caza de animales. Tienen que encerrar a los cazadores para que no molesten a sus animalitos y los maten. Este gigantesco pulmón natural que antes reciclaba aire se está convirtiendo en una enorme fuente de contaminación, y lo peor es que este fenómeno se repite en las selvas y bosques de otros países. Los gases emitidos por la devastación de la selva contribuyen al fenómeno del calentamiento global. La contaminación que produce esta situación puede compararse en cierta medida con la emitida por las industrias. Al mismo tiempo, está acelerando la extinción masiva de especies de plantas y animales. Cada año se pierden más de 13 millones de hectáreas de bosques a causa de la deforestación, y es que acabar con bosques es desaparecer la caza de cientos de especies a las que se les desplaza, poniéndolas en peligro de extinción. Los bosques son imprescindibles por sus múltiples funciones, incluidas la conservación de la diversidad biológica, la protección de los suelos y de los recursos hídricos, el suministro de madera y de otros productos no forestales, además de ayudar a convertir las emisiones de carbono en oxígeno, lo que mitiga el problema del calentamiento global. La pérdida de una especie significa la pérdida de uno de los piñones de un engranaje grande y complejo llamado ecosistema terrestre, y, aunque no seamos conscientes de ello, todas las especies somos parte de él. Al perderse una de las piezas del engranaje, todo el funcionamiento comienza a variar para evitar el desplome de todo el sistema. Las variaciones que tiene que implementar el mecanismo para acoplarse a la falta de una de sus piezas representan cambios en las condiciones de funcionamiento para las piezas más cercanas a la que acaba de desaparecer. En la naturaleza, los cambios o adaptaciones son necesarias en algunos momentos de la historia y en dimensiones específicas, pero en algunos otros no han sido más que el resultado del mal manejo y de las arbitrariedades de la especie dominante, el ser humano. Cuando las extinciones se dan por nuestra culpa, estamos desestabilizando el sistema en el cual vivimos. No solo estamos acabando con una especie, estamos acabando con las condiciones que sustentan nuestra casa y nuestra vida como especie.